La muerte venciste y nos diste libertad. Buenos días, hermanos, los saludo esperando en Dios se encuentren bien. En este día les compartiré lo que Dios me enseñó de la lectura de estos 2 capítulos. Pero antes de empezar, vamos a orar a nuestro Dios y los invito a que desde sus casas cierren sus ojos y oren en familia. Señor, te agradezco mucho por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido en estos días meditar en tu palabra. Te pido que este tiempo sea para honra y gloria para ti, Señor. Te pido que tú nos dirijas y ayúdanos a que cada día leamos de tu palabra y permítenos aprender cada día más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y voy a comenzar leyéndoles Lucas 16. Pero antes, he titulado esta reflexión como ante los ojos de Dios. Y voy a leer Lucas 16:10. Dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto quiere decir que en lo que tengamos, desde lo más grande hasta lo más pequeño, aunque parezca muy simple, procuremos hacerlo de la mejor manera. Hagamos las cosas para Dios y no para los hombres. En el versículo 13 nos dice: Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es como el agua y el aceite. No se pueden mezclar porque no se fusionan. Como ven, por mucho que uno los revuelva, el aceite y el agua no se revuelven. Siempre se van a separar. De igual manera, no podemos decir que servimos a Dios sirviendo al mundo. No es algo que se pueda funcionar porque siempre algo te va a separar del otro. El versículo 14 y 15 nos dice: Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ante la gente podemos aparentar ser muy buenas personas, pero ante los ojos de Dios nada le es oculto, y Él conoce lo que hay dentro de nuestros corazones. Pongámonos rectos delante de Dios, busquemos más de Él cada día, busquemos parecernos a Jesús, pidamos dirección al Espíritu Santo, para que estemos bien ante los ojos de Dios. El versículo 25 nos dice: Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Aquí nos cuenta la vida del rico, de cómo vivía muy bien, y de Lázaro, que era mendigo. Cuando muere el rico, se encuentra en el Hades, y Lázaro se encuentra en el seno de Abraham. Aquí veo cómo, a pesar de que vivía muy bien el rico en su vida, jamás prestó atención a las cosas de Dios y decidió pasar la eternidad en el Hades. Lázaro, a pesar de su mala vida, su prioridad fue Dios y decidió pasar la eternidad en el seno de Abraham. Con esto quiero decir que busquemos a Dios por sobre todo, sin importar qué. A veces podrá ser difícil, pues podemos padecer de persecución, de burlas, etc. Pero nunca olvidemos que Dios siempre va a estar con nosotros sin importar qué. Escojan hoy en dónde quieren pasar la eternidad. La vida no se compara con la eternidad. Ahora vayamos al capítulo 7, versículo 4. Y nos dice: Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: Me arrepiento, perdónale. A veces nos es difícil perdonar, pero pensemos cuántas veces Jesús nos ha perdonado a nosotros. De igual manera nosotros perdonemos, y cuando nos cueste trabajo hacerlo, pidamos a Dios que nos ayude y que nos dé de su amor en nuestros corazones para hacerlo. El versículo 5 nos dice: Dijeron los apóstoles al Señor: Aumentanos la fe. Cuando a nosotros nos es difícil creer en Dios, díganle al Señor: Aumentanos la fe. Él es bueno y lo hará. Crea en que para Dios nada es imposible. El versículo 10 nos dice: Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y se los voy a leer en otra versión. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir: somos siervos indignos, que simplemente cumplimos con nuestro deber.
Aquí nos habla de que tenemos que tener un corazón humilde, porque quienes somos al lado de un Rey perfecto. Por su gracia nos hizo sus hijos, y tuvo misericordia de nuestras vidas. Vivamos para servirle, para alabarle, para adorarle, y que nuestra vida sea siempre para la honra de Dios. Del versículo 15 al 19 nos dice: Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. De los 10 que fueron sanados, solo uno regresó para darle gracias, y era un extranjero. De igual manera, no se olviden de darle gracias a Dios por todo lo que hace en sus vidas. Por el simple hecho de seguir vivo hoy, hay que darle gracias a Dios, pues nos permitió un día más de vida. Recuerde, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En 1 de Tesalonicenses 15:18 lo puede buscar. El versículo 20 nos dice: Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando la venida del Señor Jesucristo esté cerca, se levantarán falsos profetas. Tenemos que estar en comunión con Dios, pedir que nos abra el entendimiento al leer de su palabra y pedir sabiduría y dirección para no caer en falsa doctrina. Del versículo 24 nos dice: Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Y en el 36 nos dice: 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Tenemos que estar alertas, tenemos que despertar. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Preparémonos, estando en comunión con Dios, leyendo su palabra, orando, ayunando, para que cuando Él vuelva nos encuentre listos. Seamos como aquel hombre que fue tomado. Por último, les voy a leer el versículo 37. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Estemos atentos a las señales, ya que se están cumpliendo las profecías. Acerquémonos a Dios de corazón, busquémosles por amor a Él. Cristo viene pronto. Los invito a leer su palabra. Es de aliento de vida y de gran bendición. Dios les bendiga.